ti. Visita nuestro sitio web www.armonía.cl o escríbenos a contacto@armonía.cl para saber más del ministerio y conectarte con nosotros. En Armonía le indicamos la hora. 16:07. El Evangelio es un mensaje que cambia vidas. Bienvenidos a este espacio de enseñanza, donde conversaremos junto al hermano Juan Isaías y los pastores Hernán Contreras y Manuel Rivas sobre las enseñanzas que Jesús nos ha dado para ir y hacer discípulos. Aquí comienza Viviendo el Evangelio. Bienvenido, bienvenida, querido hermano, querida hermana, a este nuevo programa, Viviendo el Evangelio. Como cada día nos juntamos, nos reunimos acá junto a los pastores Hernán Contreras, nuestro querido pastor Manuel Rivas también, para conversar sobre esta temática. ¿Qué es el Evangelio? ¿Cómo lo vivimos? ¿Cómo lo anunciamos? Y en este último tiempo hemos estado compartiendo algunas doctrinas, digamos, fundamentales. Así que la vez anterior compartimos sobre la llenura del Espíritu Santo. Y hoy vamos a compartir sobre la perseverancia de los santos. Así que recuerde, puede seguirnos en nuestras redes sociales, buscándonos como Ministerio Armonía. Pastor Hernán, muy bienvenido. Gracias, hermano Juan. Un fuerte saludo a todos nuestros hermanos que nos escuchan y también nos ven por esta plataforma. Nuevamente dar gracias, Señor, por permitirnos ser parte de edificar a la iglesia del Señor. Así que nuevamente un gozo. Realmente yo creo que Manuel debe sentir lo mismo, de poder ser parte integral en esta tarea, de poder ayudar, darle herramientas a los hermanos para que puedan también ser útiles en sus iglesias locales. Así que un gozo y gracias por esto nuevamente. Que es parte de la idea. Sí. Ser un apoyo, Sí. entregar algunas herramientas y instarles a que sigan estudiando los hermanos, que sigan escudriñando y podamos crecer juntos, que es la idea principal. Pastor Manuel, bienvenido. Muchas gracias, Juan, y bueno estar acá también con Hernán y estar también con todos aquellos que nos están viendo, escuchando. Para nosotros es un privilegio, para mí también, con alegría en este tiempo y tocando temas que son los que creemos que están ahí en la palabra de Dios y que tienen un impacto y una relación con nuestra vida diaria. Eso es lo que queremos tratar de hacer, como la conexión, no solamente ver algunos pasajes, sino que además que eso nos ayude a aplicarlo a nuestra vida. Así que muy contento también de estar con ustedes. Que, bueno, esperamos que sea un grato tiempo para ustedes también, de poder oírnos, de poder compartir, de poder vernos también. Y ser parte nuestra, compartiendo ahí sus comentarios en las redes sociales o escribiéndonos al correo viviendo@armonía.cl. Así que si hay algún comentario, algo que quieran escribirnos, pueden hacerlo directamente ahí al correo. Perseverancia de los santos, el tema de hoy. Pero primero, como lo hacemos en cada programa, oramos. Pastor Hernán. Nuestro Padre, gracias por aceptarnos en tu Hijo. Gracias por la vida eterna, gracias por la seguridad de la salvación que descansa en la persona de Jesucristo el Señor. Nuestro Padre, gracias también por permitirnos abrir tu palabra y poder llegar, Señor, a los lugares que tal vez es imposible para nosotros físicamente llegar. Pero estos medios que tú, Señor, has hecho para que podamos llegar a distintos lugares, Padre, ayúdanos, que sea tu palabra invadiendo el corazón de los creyentes y que podamos, Señor, este tema tan importante que es la perseverancia de los santos, podamos, Señor, estudiarlo y pueda, Señor, calar profundo en los corazones, la vida, en las mentes de los creyentes. Señor, úsanos para tu gloria y que sea tu Santo Espíritu
conmoviendo los corazones de aquellos que van a escuchar esta tu palabra. Ayúdanos y guíanos. Te lo rogamos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, empezamos con primera pregunta. Si hablamos de la perseverancia de los santos, ¿qué es la perseverancia? Este tema ha sido controversial a lo largo de los años de la Iglesia. Se han producido muchas escuelas de pensamiento, de doctrinas al respecto de este tema. Y uno de los temas, porque va ligado el tema de la salvación, y que la salvación lo que provoca entonces la perseverancia de los santos. No es al revés, después lo voy a explicar, creo, en la segunda pregunta que pueda venir. Pero la perseverancia de los santos, alguien lo dijo de la siguiente manera, quiere decir que los que verdaderamente han nacido de nuevo serán guardados, preservados por el poder de Dios hasta el fin. Hasta el fin. Si podemos ya ir de una a la palabra del Señor, le invito, por favor, queridos hermanos que nos escuchen, hermanas, ahí a la primera carta de Pedro. Nuestro hermano Pedro habla a estos hermanos perseguidos allá por el año 63, 64, y le dice ahí en el capítulo 1 de Primera de Pedro, versículo 5, y Pedro le dice a estos hermanos que sois, y note por favor el verbo presente, que sois, custodiados o guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Por lo tanto, la salvación y la perseverancia van unidos al respecto. Increíble también, que quiero tocar otro texto también en Efesios, para que puedan nuestros oyentes buscar en sus Biblias, capítulo 2, y también después voy a ir al capítulo 1 de Efesios. Pero como lo hemos dicho otras veces con el pastor Manuel, es interesante que cada palabra que está inspirada en las Escrituras tiene su significado especial. Por algo el Espíritu Santo inspiró a los escritores a que pongan esa palabra. A ellos no se les ocurrió poner cualquier palabra. Y el capítulo 2, versículo 1, también vemos algo que ocurrió en el pasado y que se mantiene en el presente, por así decirlo. Mire lo que dice. Y Él, hablando del Señor, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y también pecados. Pero note, por favor, la conjugación de los verbos. Él os dio vida, pasado. ¿Cuándo? Pasado, estabais muerto. Entonces, lo que hace Dios por medio de Jesucristo, a través del Espíritu Santo, es poner la palabra del Señor en los corazones de las personas que van a recibir el Evangelio, y luego de eso le otorga la salvación, y luego de eso le da la capacidad a los creyentes de perseverar junto al Señor, con una promesa especial, que serán guardados por Dios. Nada ni nadie los va a tocar porque están en el hueco o en la palma de la mano del Señor. Eso es una seguridad al respecto. Un poquito más atrás, en Efesios capítulo 1, también es interesante ver esto de la perseverancia. La salvación, evidentemente, la perseverancia es la consecuencia de la salvación eterna. Eso, por favor, que quede claro, queridos hermanos. La perseverancia es la consecuencia de haber nacido de nuevo. ¿Se entiende, no? Sí. Al respecto. Mire lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 13. En él, también vosotros, habiendo, y note por favor los verbos pasados, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis. Tiempo pasado. ¿Y qué fuimos tiempo pasado? Sellados con el Espíritu Santo. Es un acto que fue una sola vez, tiempo pasado, pero que se mantiene en el tiempo. Por lo tanto, la perseverancia es, y lo vuelvo a decir, de los santos quiere decir que los que han nacido verdaderamente de Dios, del cielo,
como dice ahí, no de carne, ni de sangre, ni de voluntad humana, Ujú. en este diálogo que tuvo Jesús con Nicodemo. Recuerda eso ahí en Juan capítulo 3. Han nacido y serán guardados por el poder de Dios. Y estos que son guardados por el poder de Dios van a ser preservados y estos van a perseverar en las promesas de Dios. Que venga lo que venga, van a perseverar como creyentes hasta el fin de sus vidas. Y que solo los que perseveran hasta el fin, eso significa entonces que esos han nacido de nuevo. Pero no hay duda de que hoy día, como se ha dado esto, hoy día me porto mal y tengo la incertidumbre de que perdí la salvación. Entonces tengo que, y ahí donde más adelante lo vamos a ver, en el transcurso de esto, de cómo el Señor nos da a través de su palabra seguridad de salvación. Pastor Manuel, agregamos un... Yo sé que ahí está anotando y dice, con esta me voy. Bueno, yo creo que esta frase, perseverancia de los santos, puede no sonar muy extraña quizás para aquellos que nos están escuchando, que nos están viendo. Estuve mirando acá algunos verbos que quizás son sinónimos que nos pueden ayudar a entender. Persistir, insistir, mantenerse, perdurar, permanecer. Creo que eso nos ayuda a entender. Y lo que nosotros estamos diciendo con esto es que alguien que realmente ha conocido a Jesucristo, y fíjense que utilicé la palabra realmente, Exacto. va a persistir, a permanecer unido a Él. Y esto tiene una implicancia muy grande en lo que tiene que ver con la vida de la iglesia, porque nosotros vemos personas que están en la iglesia, que a veces asisten a nuestros cultos y que a lo mejor después de un tiempo uno podría preguntarse, oye, ¿te acuerdas de tal persona? ¿Qué pasó? ¿Por qué no ha permanecido con nosotros? Entonces, por eso creo que tiene una importancia práctica. Y después vamos a llegar a esa importancia práctica, pero me gustaría ir a un pasaje que está en el Evangelio de Juan, porque antes de ver las aplicaciones tenemos que ver si esto realmente es lo que enseña la Biblia. Entonces, me gustaría que viésemos esto en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6. ¿Ya? El Señor está hablando en este pasaje acerca de que Él es el verdadero pan de vida. Ujú. Juan capítulo 6. Y voy a leer los versículos 38 hasta el 40. Dice el versículo 38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y luego dice así en el 39. Y esta, a los que tienen su Biblia ahí a mano, ábranla, Juan 6, 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Y aquí la explica, que de todo, fíjense eso, todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Si usted tiene ahí su Biblia, yo incluso le diría, subraya ese versículo, márquelo. Que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Lo vuelve como a explicar con otras palabras, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Bueno, hay muchas cosas que podríamos decir de acá, y yo sé que cada uno de nosotros puede agregar más. Voy a decir lo que yo veo. Primero, en el versículo 39 vemos que el Padre le da al Hijo todos los que se van a salvar. ¿Sí? Después dice que de estos que el Padre le dio al Hijo, Jesús no perderá a ninguno de ellos. ¿Sí? Dice otra Biblia, la Biblia de Jerusalén lo traduce así, que no pierda nada de lo que me ha dado. Y en tercer lugar, todos estos que fueron dados al Hijo serán resucitados. Lo dice en el versículo 39 y también lo vuelve a repetir en el versículo 40. Entonces, esto nos muestra claramente que aquellos que están unidos a Cristo, que han disfrutado de esta relación con Dios por medio de haber recibido el Evangelio, no son personas que tienen una posición ambivalente con Dios, sino que están unidos a Cristo y están permaneciendo en Él.
Hay otro pasaje, porque como dije, creo que lo importante primero es colocar el fundamento. Esto es lo que enseña la Biblia. Vamos a otro pasaje, por ejemplo, en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 10, versículos 27 al 29. Acá, en este pasaje, el Señor empieza a hablar también acerca de sus ovejas. Así se refiere Él a los creyentes. Y dice en el versículo 27 de Juan 10, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, y dice así, y me siguen. Es decir, una oveja de Jesús sigue a Jesús. ¿Ya? Versículo 28, y yo les doy vida eterna, y dice, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, es lo mismo que decía en Juan 6, ¿se fijan? Exacto. Es mayor que todo y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. En el versículo 28 dijo que nadie las arrebata de la mano del Hijo. Exacto. Y en el versículo 29 dice, y nadie la puede arrebatar de la mano del Padre. Pero en ambos casos nos habla de seguridad. Ahora, cuando habla en este pasaje en particular, sobre todo en el versículo 28, dice, y no perecerán jamás. Fíjense en esa frase. Déjenme hacer dos comentarios respecto a esto. Esa frase que dice, y no, en el idioma original es una doble negación. Una doble negación. Y cuando se hace una doble negación, en griego, el objetivo es dar seguridad, dar certeza. Por eso, otra manera de traducirlo, más literal, sería, y de ninguna manera. Claro. Es imposible, certeza absoluta. Y después la frase que dice, y no perecerán jamás. Otra traducción también literal sería decir, y no morirán para la eternidad, o y no morirán por la eternidad. Entonces el punto de lo que estamos diciendo es lo siguiente: cuando alguien ha abierto su vida, su corazón, y ha recibido al Señor en su corazón, en su vida, cuando ha accedido a esta nueva relación con Dios, él va a permanecer unido a Jesús a través de los años de su vida, a través de todas las etapas que significa vivir en esta tierra. Joven, adulto joven, la crisis de la vida adulta media, los que tenemos 40 viven esa etapa, y ya digamos incluso la edad de la vejez. Va a permanecer unido a Cristo durante todo ese tiempo. Es decir, un cristiano no es aquel que va unos meses a la iglesia y luego ya no va, un par de años y luego ya no va. Un cristiano es alguien que está permaneciendo a través de las épocas de su vida unido al Señor. Creciendo, conociendo, escudriñando, aprendiendo, buscando, ¿cierto?, el vivir en santidad. Exactamente. Como lo hemos dicho anteriormente también. Realmente, para permanecer, es como si lo llevamos en parte de la práctica. Queremos permanecer en algo, queremos seguir en esto, debemos conocerlo, saber en lo que estamos y ser constantes. Sí. Quiero solamente tomar algunas cosas que dijo ahí Manuel. Recordaba un texto ahí cuando Jesús comienza su ministerio, después que fue tentado 40 días en el desierto. Ahí, si nuestros hermanos van a su Biblia, ahí en Mateo 4. Y aquí hay dos verbos que son interesantes, que significan lo mismo, pero el fin, el propósito son diferentes. Increíble. El que ha sido salvo va a perseverar para siempre y va a seguir a Jesús. De hecho, el verbo seguir significa ir detrás o acompañar. Pero el tema es, mire, en Mateo capítulo 4, en el versículo 20 dice, ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron en forma inmediata. Dejaron, y eso es, este verbo seguir es un seguir voluntariamente. Lo mismo que Mateo capítulo 9, Jesús lo único que le dijo a este cobrador de impuestos, tal vez le tocó a lo mejor el hombro y dijo, sígueme. No le ofreció absolutamente nada. No le dijo nada, sígueme. Y él dice que al instante dejó todo, y después la consecuencia de esto que fue a su casa e hizo un gran banquete. Pero note algo más,
que en el capítulo 4 de Mateo, versículo 20, está este verbo seguir voluntariamente. Pero en el versículo 25 está el mismo verbo, pero es un verbo y es un seguir por interés. Porque mire lo que dice el versículo 25. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Juan capítulo 6, lo pueden buscar después si quieren, versículo 66, curiosamente, dice que después que Jesús dejó de hacer los milagros, la gente ya no lo siguió. No tuvo interés en él, pues se acabó los milagros. Entonces, esa clase de gente muchas veces son las que acuden a nuestras congregaciones y están un tiempo y se van. No persevera. Pero eso lo vamos a ver en un momento más. Pero quería ver estos dos verbos, seguir voluntariamente y seguir por interés. Sí, perdón Juan, quisiera agregar algo. Parece que también Juan quiere decir algo. Perdón. Está que revienta. Pregúntame. Pero lo que pasa es que creo que, volvemos a decir, estamos viendo cómo vivir el Evangelio y tener una perspectiva correcta en nuestras iglesias. Voy a citar también otro pasaje que no lo tenía anotado, que está en Marcos capítulo 4. Tú citaste Hernán, Mateo, yo Marcos, donde el Señor habla de una parábola. Y en la introducción de los primeros versículos de Marcos 4 explica por qué va a dar esta parábola. Dice, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él y dice así, mucha gente. Y obviamente que yo he escuchado muchas veces esta frase, hermanos, que Chile sea para Cristo, ¿no es cierto? Porque nos gustaría, y yo creo que a todos, ningún cristiano podría no desear que una gran cantidad de personas pudiese venir a Cristo. Y aquí había una multitud, y entrando en una barca dice que él se sentó y le empezó a enseñar, cuando había una gran multitud, y les empezó a enseñar esta parábola del sembrador. Lo interesante de esta parábola es que nos habla de 4 terrenos que reciben la misma semilla, sí, ¿no es cierto? Sí. Y estos 4 terrenos, en tres de ellos, no se logra el objetivo de la semilla, que es que germine, crezca, se forme una raíz sólida y que luego empiece a producir el fruto que se requiere. Alguien dijo que de estas 4 solamente una produce eso y las otras 3 se quedan en el camino, aunque en distintas etapas. O alguien lo podría decir así, son 3 maneras de rechazar el Evangelio. Y no son iguales. Claro, nosotros podemos ver que el Señor incluso va a dar después la explicación a esto, qué es lo que significa. En los versículos, por ejemplo, 15 en adelante de Marcos 4 lo va a hacer. Y digamos ahí explica. Pero por ejemplo en el versículo 16 dice así, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, dice, al momento la reciben con gozo. Pareciera haber evidencia, mira, llegó esta persona, tiene gozo, oramos por ella y está manifestando que está entendiendo la verdad. Y nosotros, en nuestro juicio humano, limitado, sesgado, porque no conocemos el corazón de las personas, no vemos qué pasa. Y el versículo 17 el Señor hace un contraste, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Fíjense que corta duración es lo contrario a permanecer. ¿No es cierto? Son de corta duración porque cuando viene la tribulación, y dice que va a venir la tribulación, van a venir los problemas, o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Bueno, después habla de otra manera también de alejarse, pero el punto es que no es que porque alguien haya recibido la palabra con gozo, eso significa que ya tiene una relación con el Señor. Exacto. El Señor mismo lo está enseñando. Y yo sé que eso puede quebrar nuestro esquema de pensamiento de cómo vemos la obra de Dios en la vida. Pero es importante que estudiemos pasajes como estos porque nos va a traer luz y nos va a ayudar en nuestras iglesias. Ahora sí, Juan, disculpa. Se me olvidó. Lo que recordaba también cuando tratamos la gracia común. Y hablábamos también, y tomando Mateo 4:19, usted tomó el 20, pero el 19 dice, venid en pos de mí, los llamó. Luego le siguieron. Entonces, es irresistible. La gracia irresistible. O sea, el Señor llama, a diferencia de cuando le siguen, sin llamarle. Las multitudes le siguieron por lo que Él hacía. Pero aquí el Señor los llamó a ellos.
Sí. Así como le dijo a Mateo, hey, sígueme, ven y sígueme. Al instante dejó. O sea, ni siquiera pensó, dejó todo ahí. me imagino estando este cobrador de impuestos con todo ahí, sin cuadrar cajas, sin hacer nada. Dejó todo y le siguió, sabiendo que las consecuencias que podía tener. Con el Imperio Romano. Exacto. Porque dejó todo. Es como si un médico estuviese en medio de una operación y el Señor le llama y le dice, hey, ven, sígueme. No, Señor, espera que termine. Espera, deja atender a estos 3 pacientes que están en la consulta. No, Señor, llama. Ay, ahí va a agregar algo No, más. mejor que no. Sí me estaba acordando de otras cosas, pero lo voy a decir después. Sí. ¿Cómo se relaciona entonces, para que continúe, y cómo se relaciona la perseverancia de los santos con el Evangelio? Buena pregunta, y que tenemos que resolverla a la luz de las Escrituras. Son varios puntos que acá que quiero responder a esto. Primero, para que se entienda bien, el Evangelio, cuando es sembrado en la vida de los seres humanos, inevitablemente va a traer beneficios, tanto presentes como futuros. Eso los va a traer. Y eso lo vemos ahí nosotros en Romanos 8, 29, 30 y también en Efesios, en el capítulo 1, cuando Pablo hace un elogio, eulogetos, ahí cuando habla dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los celestes, según en Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Por lo tanto, el Evangelio trae beneficios presentes y futuros. Ahora, la perseverancia de los santos y el Evangelio, y esto es como un dicho, ¿no? Pero quiero dejarlo plasmado ahora. Los cristianos no son salvos por perseverar. Que quede claro eso. Sino que los creyentes perseveran porque son salvos. ¿Se entiende eso? Es decir, la primera frase que digo, los cristianos no son salvos por perseverar, es decir, tengo que perseverar hasta el fin, y yo he escuchado este tema, y Dios verá al final si me va a permitir entrar a su reino. Ahí sería en parte como perseverancia, viéndolo por lo que hago, por las obras. Sí. Podríamos tomarlo de... El tema es que aquí surge un problema. Aquí hay un tema que nosotros cuando estudiamos la Escritura están los paralelismos, que uno puede tomar un texto difícil y ver si ese texto tiene apoyo en otras partes de las Escrituras y realizarlo todo en su contexto al respecto. Entonces, el texto que mayormente usan para poder poner en duda la eterna salvación es Mateo 24. Recuerden ustedes, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y eso lo toman como decir, yo tengo que perseverar hasta el fin, y cuando llegue ya el final de mi vida, ahí veré, y yo he escuchado esto, donde dice, y ahí veré si el Señor me manda al lado izquierdo o al lado derecho. Entonces, eso es vivir una vida en incertidumbre, y Dios no es jamás un Dios que aplique la incertidumbre en la vida de los seres humanos. Dios es concreto, Dios promete, Dios es fiel, y lo que Él va a prometer es por la eternidad. Por lo tanto, y aquí se forma un problema grande al pensar que la salvación se pierde. ¿Por qué? Porque si la salvación se perdiera, ¿qué tengo que hacer yo entonces para recobrarla? ¿Qué tengo que hacer? Ese es el problema. Entonces, si estamos en este juego, y permite que yo sea tan serio en esto, entonces la muerte de Cristo en la cruz no me sirve. ¿En qué sentido? Que si yo digo que la salvación se pierde, ¿qué tengo que hacer entonces para recuperarla? Portarme bien. Arrepentirme. Y si después vuelvo a caer, tengo que volver a arrepentirme. Y si vuelvo a caer, tengo que volver a arrepentirme. Y así puedo mantener por un cierto tiempo la salvación vigente.
Entonces, si tengo ese pensamiento, entonces tengo que decirle a Cristo que su muerte en la cruz no me sirve y no es eterna porque yo puedo lograr Por mis propios. por mis propios medios. Entonces, ¿cuántas veces entonces tenemos que ir a los pies del Señor para poder recobrar la salvación? Eso es impensable. No se puede. Entonces, mire lo que dice por un momento ahí en Romanos capítulo 8, versículo 35, incluso al 39. Solamente voy a citar una pura parte. Después que el apóstol Pablo hace estas tremendas preguntas, vamos por favor ahí, porque es necesario leer esto. Pero después viene otra pregunta más, que algunos hermanos podrán estar luchando y decir, bueno, si somos salvos, siempre salvos, entonces tenemos libertad para pecar. Bueno, lo voy a explicar en forma rápida ahora. A partir del 31, el apóstol Pablo hace preguntas. Y una de las preguntas indispensables que hay ahí es algo profundo. Versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Es una pregunta que hay que responder. Y resulta que Pablo responde en forma inmediata. Cristo es el que murió. Después el versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Tomando como base Romanos capítulo 5. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y aquí el apóstol Pablo vuelve a responder. ¿Quién acusará a los escogidos? Dios es el que justifica. Pero mire por favor ahora el versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y comienza a enumerar una lista pequeña al respecto. Primero a los Corintios, Pablo da una lista larga de cómo él sufrió, estuvo a punto de morir, fue perseguido por los suyos, estuvo a punto de naufragar. Pero él dice aquí, ¿quién nos separará del amor del Señor al respecto? Entonces ahora, retrocediendo un poco, en Romanos capítulo 6, respondiendo a la pregunta esa, entonces pastor, si la salvación no se pierde, entonces yo puedo hacer lo que quiera. Ese pensamiento no es un pensamiento de un salvado. Un nacido de nuevo. Exactamente, de un nacido no puede ser. Porque el que practica el pecado no es de Dios. Así lo dice Primera de Juan. Entonces ahora, Romanos capítulo 6 dice, ¿qué pues diremos? Y ahí aparece la palabra perseverar, ¿no? Este verbo. ¿Vamos a perseverar en el pecado? Y Pablo responde, y mire por favor, si ustedes tienen el tiempo después para leer la palabra del Señor en el capítulo 6 de Romanos, aparece muchas veces el verbo o la palabra muerte en sus diferentes conjugaciones. Y una de ellas, la primera que aparece en el versículo 2, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto, ¿a qué? Al pecado. Y después usa otra palabra, dice, ¿cómo viviremos? Aún en él. Entonces, la evidencia clara de un genuino nacimiento de nuevo es que ese hombre o esa mujer que ha nacido de nuevo, la primera evidencia, la primera, es que ese creyente va a querer por todas las cosas vivir la santidad. Va a querer vivir la santidad. Antes de que aprenda cualquier cosa, se va a ver evidente en su vida los frutos del arrepentimiento. Y va a mostrar el fruto del Espíritu en su vida, que le va a llevar a odiar el pecado y acercarse más a Dios. Por lo tanto, lo que no quiere decir que no va a pecar. No. Que eso se malentiende, porque muchas veces dicen y toman el texto, entonces es como ya no pecaremos más. No, porque le hacemos a Dios mentiroso. Exacto. Ahora, 1 de Juan 1:9 es claro para aquellos creyentes nacidos de nuevo que han caído en el pecado. Después dice, si confesamos nuestros pecados, Él, hablando de Cristo, es suficiente. ¿Para qué? Para pagar, para perdonar y limpiarnos. ¿Por qué? Porque Él es fiel y Él es justo. Pero esas promesas son para aquellos que en última instancia no pudieron más con el pecado y cayeron, y reconocieron su pecado y volvieron, no para recobrar la salvación, sino que para recobrar la comunión. Y aquí terminó.
Cuando el creyente peca delante de Dios, no se pierde la salvación. Lo que se pierde es la comunión. Por eso que en 1 Juan 1:9 dice, si nosotros confesamos, homologoi, confesar, que es diferente a la de Santiago, cuando dice confesar vuestro pecado, ahí es examologoi. Homologoi, decir lo mismo delante de Dios, Dios va a ser fiel y justo para poder pagar y perdonar, y después aplica otra palabra interesante, y limpiarnos. Exacto. Qué increíble. A mí me gusta este gráfico que voy a hacer. Cuando se tapa una cañería en nuestras casas, no pasa el agua. Necesitamos despejar, necesitamos abrir, destapar. ¿Para qué? Para que fluya nuevamente el agua normalmente. Eso es lo que pasa cuando un creyente peca delante de Dios y va donde Dios y le dice, Señor, yo hoy día he pecado, con las mismas palabras. ¿Qué es lo que va a hacer Dios? Se aplica su justicia, su fidelidad, y va a perdonar, va a limpiarnos. Como dice Juan 1 también, que la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todos nuestros pecados. Por lo tanto, es imprescindible, querido hermano, que puedan entender esto, que no porque yo peque voy a perder la salvación, o si no sería vivir una vida de incertidumbre al respecto. Tenía otros puntos, pero después creo que se podrán añadir. Y tomando el mismo ejemplo, lo importante es de ir y confesar, ¿cierto? Y no quedarse con como lo dijo ahí, con la cañería tapada. Sí. ¿Y qué es lo que va a pasar con esa agua retenida? Se pudre. Sí. Entonces, ¿qué va a pasar con el cristiano al no venir a los pies del Señor y arrepentirse y pedir perdón? Lo mismo que le pasa al agua. Es gratuito. Es gratuito. Así que, por lo tanto, no somos generadores nosotros de salvación. Que por nuestros propios medios peco y ya la perdí, entonces tengo que volverla a recuperar. La salvación descansa en la cruz, no por nuestros medios. Pablo decía a Timoteo, a Tito, que él no nos salvó por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho. Y el versículo de arriba dice claramente que él nos amó por su misericordia y nos salvó. Pero no nos salvó por nuestras obras de justicia, como dice el Antiguo Testamento, que nuestras obras de justicia, lo vimos, son trapos de inmundicia. Por eso es importante, hermanos, como decía usted en el pasaje, adecuadamente nos llama y nos quedamos como el que persevera hasta el fin, ¿cierto? Ese será salvo. Pero para eso hay que estudiar qué es lo que es la perseverancia, qué es lo que estamos haciendo hoy día. Entonces, siempre cuando vamos a la lectura y no entendemos en sí el contexto del pasaje, cuán importante es ir a desmenuzarlo. Totalmente. De hecho, Romanos 11:29 dice eso, que el llamamiento y los dones que Dios produce son irrevocables. Exacto. Irrevocables. Dios no se equivoca. Dios no se va a equivocar. Cuando llama, llama. Y hay que seguirlo. Y hay que seguirlo. Sí. No, y creo que lo que estamos hablando, como decimos, tiene una aplicación muy importante para la vida de la iglesia. Porque puede hacernos pensar que porque alguien hizo algo como llegar a la iglesia, o como decíamos antes, tener un poco de gozo al escuchar la palabra, uno ya le coloca una etiqueta. No es algo que uno dice, pero dice, ay, este es el hermano o la hermana tanto. Y uno, digamos, no conoce qué está pasando en el corazón de esta persona. El otro peligro es que uno puede vivir siempre en temor, porque dice algo como esto: Dios me regaló la salvación en forma gratuita, pero yo de acá en adelante la tengo que cuidar. Y cualquier cosa que yo haga mal, entonces estoy en un peligro, porque estoy, digámoslo así, ya la perdí, ¿sí? Entonces creo que entender esto de la perseverancia nos ayuda. Ahora, déjenme decirlo de otra manera, porque creo que esto también es importante, porque si yo hablo de la perseverancia de los santos, en sí la frase da a entender como que yo soy el que persevero, yo soy el que hago algo, yo soy el que está trabajando porque esto suceda. Por eso me llamó la atención ver que dos grandes hermanos como que trataron de modificar un poco este título de esta doctrina para que se entendiera mejor. Uno de ellos fue Francisco Lacueva, el amigo
de nuestro pastor Hernán. Y él dijo, que, más que hablar de la perseverancia de los creyentes, él lo puso como la preservación divina del creyente. Y él lo dice de la siguiente manera: el hecho de que los verdaderos creyentes que han nacido de nuevo a la vida eterna tengan asegurada la salvación final depende de la preservación divina, la cual no es otra cosa que la continua operación del Espíritu Santo en el creyente. Creo que eso nos ayuda a entender, porque si no, al hablar de la perseverancia, podemos caer en el error de pensar que es mi esfuerzo humano el que me está haciendo permanecer en Cristo. Y otro de los que mencionó acerca de esto fue el también fallecido teólogo R.C. Sproul. Él le llamó a esto la gracia que preserva. La gracia que preserva. Y dice lo siguiente: una vez convertido, cada creyente se mantiene eternamente seguro por las tres personas de la Trinidad. Me gusta también cómo lo dice. No apelo yo a mi fuerza, no apelo yo a mi trayectoria cristiana, no apelo a hábitos, sino que es Dios mismo el que me está manteniendo en él. Pero me gustaría ir a un pasaje que ya lo citó acá el pastor Hernán, pero que creo que me gustaría mirarlo nuevamente, que es Primera de Pedro, capítulo 1. Porque acá nos habla precisamente de esto. En Primera de Pedro 1, si aquellos que nos están escuchando tienen su Biblia, les animamos a que lo pueda leer. Exacto. Que suenen allá. En las casas. En el versículo 3, bueno, como decía el pastor ahí, viene una alabanza, ¿no es cierto?, a Dios. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y después dice que según su grande misericordia nos hizo renacer. Él fue el que nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. En el versículo 4 dice, ¿cómo es este futuro para nosotros? Una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, digamos, no se va a marchitar, reservada en los cielos para vosotros. Entonces, en el versículo 3 creo que la mayoría de los cristianos estaríamos de acuerdo. Sí, fue Dios el que obró en nosotros y Él nos salvó. Pero, esto es lo que dicen algunos, nosotros tenemos que día a día cuidarnos, porque depende de mí cuidar la salvación. Y eso es correcto en el sentido de que no puedo vivir como yo quiera. Pero fíjese cómo lo dice entonces el versículo 5, que sois, y aquí habla de un presente, guardados por el poder de Dios mediante la fe. Me gustaría que analizáramos esa frase, porque en el versículo 3 dice que Él nos hizo renacer, y ahora en el versículo 5 nos dice que sois guardados por el poder de Dios. Y esto es la preservación divina. Entonces, ¿qué nos está diciendo este versículo en particular? ¿Cómo podemos estar seguros de que perseveraremos? Primero, porque somos guardados. No es que yo me guarde a mí mismo, soy guardado. Ese verbo guardado en griego podría traducirse de la siguiente manera: ustedes son continuamente guardados. Bonito pensarlo así. Continuamente, día tras día, vez tras vez, problema tras problema, crisis tras crisis, porque los cristianos vivimos dificultades y en algún momento como que no sabemos cómo enfrentar alguna cosa nueva en nuestra historia de vida. Segundo, somos guardados por el poder de Dios. Es su poder, no el nuestro. No es nuestra capacidad de perseverar, es su gracia actuando en nosotros. Y por eso este versículo creo que trae un descanso a nuestras vidas. Dios me está guardando, Dios está trabajando con su poder. Y en tercer lugar, porque somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Y acá se entiende, la fe es un medio, no es la causa de que yo sea guardado. La fe es lo que me ayuda a continuar adelante, pero no es la causa de mi certeza. Dicho de otra manera, y recordé ahora a un también hace poco fallecido pastor, que es Tim Keller, que él hablaba que una gran fe sujeta a una rama débil no me va a sujetar. Me voy a caer igual si yo estoy sujetado a una rama débil. Pero una fe débil sujetada a una rama firme me va a lograr sustentar.
Y es una bonita analogía. Lo importante de acá no es el poder de mi fe, sino es esa rama poderosa que es la voluntad de Dios, su gracia obrando en nuestra vida, la que nos logra sustentar. Y creo que esto puede traer también, como dije, descanso a la vida de a lo mejor de algunos que están pensando en cómo están viviendo su vida cristiana. Y muchas veces pasamos por alto. Por ejemplo, aquí usted tomó el versículo 3, ¿cierto? Y nos podemos dar, como lo explicaba después, en que fuese por algo nuestro. Porque aún, como usted dijo, somos guardados mediante el poder de Dios, mediante la fe. Y aún esa fe no es nuestra, es dada por Dios. Y acá, cuando dice, según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo. Es por Él, sí. Ni siquiera algo que nosotros podamos hacer. Sin nosotros no hay nada bueno. Insisto. Nos queda poco tiempo, amado. Qué raro eso. Pero es común decirlo. Vamos a la última pregunta, a ver si la alcanzamos a desarrollar. ¿Cómo se ve esta doctrina entonces de la perseveración divina de los santos en las iglesias cristianas actualmente? Bueno, nosotros que somos pastores tenemos, y tal vez muchos hermanos en las congregaciones que llevan muchos años, podrán darse cuenta de esto, que muchas veces nuestras congregaciones se transforman en aduanas, donde entran y salen personas y que duran muy poco. Tal vez si cada uno de nosotros pudiera hacer un análisis de todo el tiempo que llevamos en nuestra iglesia, podemos hacer tal vez tener una iglesia de unos 800 miembros, de todas las personas que han salido de la iglesia y que ya hoy día no están asistiendo por diferentes motivos. Y uno de los motivos, mayormente, que aquellos que no han nacido de nuevo, pero simpatizan, como la parábola del sembrador, ¿no? Que ellos se sintieron contentos, pero después, de alguna manera, no siguieron. Y uno puede decir que estas personas no están dispuestos a sufrir por la causa de Cristo. No están dispuestos, porque no han nacido de nuevo. Así que, claro, la perseverancia tiene también una estrecha relación con el llamado. Si Él me llamó, Él me va a capacitar, me va a ayudar, me va a preservar para que yo pueda correr mi carrera hasta es lo que hizo Pablo. Pablo dijo ahí en 2 a Timoteo, yo estoy a punto ya de ser sacrificado, he peleado la buena batalla, he corrido, etcétera. Entonces él estaba consciente que aquel que lo llamó, que lo hizo caer del caballo al suelo, lo llamó, y ese es un llamado que no tiene fecha de término. Pablo decía a los filipenses que aquel que comenzó la excelente obra en vosotros, y esa palabra vuestra obra interior, en el fondo quiere decir, la va a terminar hasta el día de Jesucristo. O sea, uno va diciendo, la perseverancia también de los creyentes tienen que ver con el tema de los dones que el Espíritu Santo ha repartido en la iglesia. Entonces ahí donde se va viendo la perseverancia, tiene relación al respecto, pero muchas veces tenemos la idea de que muchos cristianos van a la iglesia por temporadas. Digo cristianos entre comillas, ¿no? Por temporada. Aparecen algunas veces, algunos están un par de meses y después desaparecen. Y uno los puede llamar y decir, no, si estamos bien, y luego desaparecen. Van a la iglesia para poder calmar sus conciencias. Donan dinero para calmar sus conciencias. Ofrendan cosas a la iglesia para calmar sus conciencias. Pero no han nacido de arriba. Y eso es peligroso. Y una vez creo que lo dije, que una persona que llega a nuestra congregación y dice que ha sido salvado, nosotros debemos de creerle, pero la iglesia tiene que avalar ese convertimiento, confirmarlo. Es decir, este hombre ha sido nacido, o esta mujer nacido el fruto exactamente, del sí. Es como para otro programa. El pastor Manuel te dijo en lo que estaba compartiendo, el verdadero creyente. ¿Eso podríamos ser verdadero creyente? ¿Falso creyente? Sí. ¿Cómo poder, las muestras, claro, cómo diferenciarlos. ¿Cómo diferenciarlo? Anótelo, porque ya... Y eso también incluso le pasó al apóstol Pablo, porque él habla en 2 de Timoteo al final, cuando ya se está despidiendo de distintas personas que estuvieron en parte en su vida.
y habla de alguien que se llama Demas y dice que lo dejó Exacto. porque amó más el mundo. No tenemos más información, no sabemos lo que pasó después por si acaso, y aquí uno también se puede colocar como especular, pero lo que da a entender ese pasaje es que esta persona volvió como a su vida antigua porque amó el mundo. Eso es lo que da a entender. Ahora, lo que llama la atención es que incluso el apóstol Pablo, podríamos decir así, no logró prever lo que estaba pasando en la vida de esa persona. De quién tenía la. Exacto. Entonces, eso nos llama a la humildad de que nosotros tenemos una óptica humana limitada. No podemos tampoco caer en el error de decir, me voy a colocar estos lentes y voy a andar mirando quién es y quién no es. Claro. No, tenemos que examinar la vida de las personas, de los que están en nuestra iglesia y todo, pero la última palabra siempre la tiene el Señor. Eso es importante. Ahora, pero sí creo algunas recomendaciones prácticas. Debemos poner el énfasis cuando en la vida de la iglesia al fruto del Espíritu por sobre el carisma de las personas o la elocuencia. Creo que eso es importante, que las personas demuestren fruto. Juan, te quiero contar algo. Hay un hermano... A mí nomás, ¿no? Sí, a mí no. Sí, está bien. Un hermano de nuestra iglesia, él trabaja en temas de audio. Y él me cuenta que muchas veces lo han llamado a ayudar o digamos a trabajar en qué sé yo, eventos cristianos donde él se encarga de ayudar en todo este tema de audio. Y él me contaba que muchas veces las personas cuando están arriba, los que están en la alabanza, digamos, lo hacen perfecto, pero en el backstage, como decían, a veces tratan ásperamente a los que están ahí, que son otros cristianos, se enojan cuando no le están dando el volumen correcto, ¿no es cierto?, al micrófono, etcétera, etcétera. Entonces ahí uno se pregunta, ¿cuál es el fruto que se está mostrando en la vida de esa persona? Como hablaban ahí de dos tipos de cristianos antes de que entráramos al programa. Primero, entonces, colocar énfasis en el fruto. Eso nos puede ayudar como iglesia. Y segundo, no colocarle la etiqueta cristiano a cualquiera que va a la iglesia. Me refiero, a lo mejor va un niño pequeño. Nosotros no sabemos cómo está obrando el Señor en él. Entonces decirle, porque es un niño pequeño, hermano tanto, a lo mejor no le vamos a hacer un beneficio, porque él en algún momento necesita entrar en una relación personal con el Señor. Entonces es mejor evitar esas etiquetas rápidas, porque los tenemos como muletilla, y a cualquier persona que va a la iglesia uno le dice hermano, hermana. Y al final terminan dañándole, porque Exacto. él se cree reconocido como hermano y sigue viviendo su vida. Exactamente. ¿Por qué? Porque me dicen hermano, me llaman hermano, entonces estoy. Entonces, cuando en esa etapa pasa a ser un verdadero creyente, cuando se ve confrontado realmente con su pecado, el Evangelio le confronta. Y él puede arrepentirse y puede ir a los pies del Señor. Exactamente. Y por eso, un pastor que también yo admiro mucho, que es Martin Lloyd-Jones, él dice que una vez lo invitaron de Inglaterra a predicar a Estados Unidos. Fue a una iglesia y le dijo, bueno, aquí está una de nuestras hermanas que lleva no sé cuánto tiempo. Y no recuerdo si fue en la predicación o después de la predicación, pero él tocó un tema álgido y la llevó a preguntarse esta pregunta, que es como llevar a la persona al punto crucial. Si usted hoy día se muere, ¿usted está seguro que va a ir al cielo a estar con Dios? Y resulta que esa persona, esta creyente digo entre comillas, en ese momento recién se dio cuenta que ella no tenía ninguna certeza acerca de su vida futura. Y el otro pastor se le cayó la cara de vergüenza, porque él durante años la trató como una genuina creyente, y resulta que en ese momento ella rindió recién su vida al Señor. Y eso es porque muchas veces se vive una vida en la cual se aparenta, se transforma, porque es como estoy dentro, como me introduzco dentro del cuerpo de la membresía, soy parte de, y es como camuflado, como lo podríamos llevar como bien práctico. Entonces no se nota, entre medio de todos ellos no se nota, soy parte de ellos. O sea, podemos verlo como lo decía Pablo, no se dio cuenta de Demas. ¿Cuánto tiempo con él? Así es. ¿Y cuánto tiempo nos hemos tomado hoy día? Que se nos fue nuevamente. Como conclusión, Pastor Hernán, para que diga la última palabra. Yo creo, como comparto lo que dice Manuel, debemos de ser muy cuidadosos con las personas que llegan a nuestras congregaciones y no etiquetarlos ya como hermanos en la fe, sino que ser cautos,
convivir con ellos, poder ayudarles y también ir investigando su vida, cómo fue su salvación, su testimonio, y creo que eso es bueno. Me aterra cuando el Señor dijo en aquel día, muchos me dirán, Señor, sí, Señor. Y mire lo que dice, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No echamos fuera demonios? Qué increíble. Y el Señor le responde y le dice, no os conozco. Y eso es terrible. Cuando etiquetamos o simplemente lo hacemos cristianos por el solo hecho de decirle hermano. Cuidado con eso, porque si no estaríamos realmente etiquetando por nuestros propios medios a personas que nunca han nacido de nuevo. Es un consejo, creo que puede ayudar a nuestras iglesias. Yo creo que ayudaría mucho, sobre todo dentro de lo que estaba diciendo, es el hecho de conocerle. Si llega la importancia de ir y conocerle, no solamente como para filtrar si es realmente un verdadero creyente o no con esa intención, sino que automáticamente al nosotros preguntarle, al conocerle un poco más, él mismo se puede dar cuenta. Sí. En la conversación, ¿desde cuándo? La misma pregunta, por ejemplo, que decía, tenemos la oportunidad, si nos morimos hoy, ¿dónde te vas? Quizás en el momento él se va a dar cuenta, pero nunca nadie antes se lo había dicho. Entonces es importante conocerlos, por un lado, para poder confirmar, ¿cierto?, de que la iglesia local confirme si hay fruto y pueda verlo en él. Es importante también para la persona darse cuenta de dónde está con el Señor. Sí. Si realmente, como lo decíamos en programas anteriores, Él es el Señor, Él señorea tu vida, ¿realmente? ¿Hemos confesado que Cristo es el Señor de todo? ¿O solamente lo hemos dicho y es algunas cosas y todavía no entrego todo? Ayer, pero ya se nos fue nuevamente el programa. Esperamos que haya sido un tiempo grato para ustedes también, hayan podido aprender quizás algunos conceptos o afirmar algunas cosas que hayan tenido ahí dando como vuelta, y realmente las citas se las fuimos diciendo. Por eso es importante que puedan ir y estar ahí con su Biblia. Si no alcanzó a escucharlo, puede ir nuevamente y grabarlo. Grabarlo. Mire lo que estoy diciendo. Ya, esta es la... es el impacto del término, de no querer irnos. Puede volver a escucharlo cuantas veces quiera, ir revisando, tomando apuntes y realmente compartirlo con otros. Así que les invitamos a seguirnos en nuestras redes, ver nuevamente el video y nos vemos en una próxima oportunidad, un próximo programa de Viviendo el Evangelio. Dios les bendiga. ¿Quieres volverlo a escuchar? Encuentra Viviendo el Evangelio en Spotify, Apple Podcast y Armonía.cl. Cada semana un nuevo episodio.